Bueno, compa, vamos a empezar la presentación de esta fase de catalogación del Fondo Jesús Lizano, ¿vale? Un gusto que estamos aquí. Es bastante importante grabar el acto, hacer una presentación pública de este fondo, pues no solo para abrir su acceso, sino para presentar públicamente a todos los interesados también, no solo en la figura de Jesús Lizano, sino en temas relacionados con la lírica anarquista o con el mundo de la poesía y el arte anarquista, que por suerte son muchos, pues todo el trabajo relacionado con el fondo de este poeta, que por suerte tenemos en el archivo de la Fundación, ¿vale? Yo voy a ser breve. Yo creo que todos me conocéis aquí, soy Juan Cruz, el archivero de la Fundación, y lo único que voy a hacer va a ser presentar un poco el acto y el sentido un poquito de esta presentación. Sobre todo también un poco para la gente que nos pueda ver en esa grabación a la que aludo, ¿vale? En principio el Fondo de Jesús Lizano nos llegó tras su fallecimiento. Estamos hablando de un archivo vastísimo que no solo, digamos, son sus documentos personales, sus cuadernos de trabajo, sus fotografías, sino es también su biblioteca personal que es enorme, ¿vale? Entonces todo ese archivo personal, que es un archivo que refleja pues toda la vida de un autor prolífico y un lector voraz y muy interesado en muchos temas muy disímiles, pues finalmente llegó al archivo de la Fundación, pero teniendo en cuenta, pues como siempre decimos, que tenemos medios limitados y que muchas veces ni siquiera tenemos, digamos, como la posibilidad de podernos acercarnos con el rigor que requiere a muchos fondos porque se nos depositan y que en un determinado momento intentamos darle el tratamiento documental más adecuado, pero que muchas veces todo ese tratamiento depende pues, de que pueda generar grupos de trabajo amplios o en todo caso que puedan lanzar líneas de trabajo que en el caso de que no tengan grupos de trabajo amplios sí que es verdad que se puedan sostener en el tiempo pues por un compañero, dos compañeros, tres compañeros, los que sea menester, que decidan sostener toda esa línea a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, la línea de trabajo de adhesivo, que es una línea que prácticamente lleva un compañero, se la superviso yo y será una línea pues que lo entierre, porque hay muchísima tela que cortar y no se va a acabar nunca, pero al final un compañero con determinación puede hacer un trabajo bastante importante, ¿vale? En este caso, el Fondo de Jesús Lizano lo único que se hizo fue intentar darle una colocación por lo menos a toda la parte de archivo en el depósito de conservación, ¿vale?, que tenemos en Juncler de la Sagra, con lo cual que esa documentación no sufriera más y en la medida de nuestras posibilidades hacer como una valoración de la documentación para ver hasta qué punto pues bueno, tenía materiales sensibles a nivel de conservación, que muchas veces lo que se hace cuando no tienes tiempo a lo mejor para trabajar un fondo y ni siquiera sabes lo que contiene, ¿vale? Y hay muchos fondos de ese tipo en la Fundación, pues lo que se suelen hacer es, teniendo en cuenta las relaciones de entrega que tiene, que muchas veces que ni siquiera existen porque esa relación de entrega o ese inventario de ingresos es que lo haces tú mismo y el donante ni siquiera sabe lo que te está dando. Pues claro, evidentemente necesitábamos revisar todo ese fondo pues para ver si ahí se conservaba celuloide, para ver si se conservaban fotografías y que en un determinado momento, pues bueno, evidentemente ver las prioridades de catalogación o por lo menos de gestión documental para que toda esa documentación no se deteriorara. Como era un fondo que tenía fotografía, que tenía de todo, al fondo había que meterle mano rápidamente para evitar un proceso de deterioro, ¿vale? En ese momento me encontré con estos tres tesoros. Y el problema, pues mal que bien, se pudo solucionar y yo creo que se ha solucionado bastante bien, ¿vale? En realidad, yo a Jorge y a Cristian no los conocía de nada. Los conozco a través de Juan Merino, que es un compañero muy cercano a mis propios intereses personales y que me comentó la posibilidad de generar un grupo de trabajo que permitiera trabajar la documentación. Entonces, teniendo en cuenta que el grupo de trabajo lo iba a conformar Juan y sabiendo un poquito las capacidades de Jorge y de Cristian en lo que tiene de conocedores de la figura de Jesús Lizano y también por su amor a la literatura, pues dijimos, venga, vamos para adelante.
Entonces, a partir de ahí, y es lo que ellos van a contar, pues iniciaron un proceso de descripción de los fondos que nos ha permitido levantar el primer inventario y es lo que vamos a ver ahora. Y también que sirva un poco esta charla, aunque ese fondo ya ha tenido acceso a varias personas interesadas en él, que sirva también esta charla y esta presentación pública de esta primera fase de trabajo del Fondo Jesús Lizano para, entre comillas, hacer una apertura del acceso oficioso a ese fondo de tal manera que el inventario que ellos han desarrollado sea un inventario que se pueda compartir con todos los investigadores que estén interesados en él y que nos sirva un poco esta presentación para abrir ese acceso a este fondo tan rico que, como ellos contarán ahora, se sigue catalogando y que habrá que seguir trabajando de todas, ¿no? Entonces, nada, os dejo con ellos tres, que son los protagonistas de este evento, que son los protagonistas de toda esta línea de trabajo, que son pues Juan Merino, Jorge Castellano y Cristian Vera, que son quienes en principio nos van a contar un poco cómo se ha desarrollado ese proceso de trabajo y a quien les podéis preguntar y con quien podemos hablar ahora con detenimiento, ¿vale? A mí me gusta empezar con un poema, que realmente es su primer verso. He descubierto tierra, dijo Jesús. Solo tierra callada, solo altura, tierra ardiente, preñada, cejijunta y dormida. Descubierta, una tierra callada, tierra inhóspita, grave, cuando llueve por mi vida, regido de lluvia eterna. Han crecido mis brazos, ha crecido. Descubrir es hallar futura sangre. Descubrir es morir con esperanza. Descubrir la tierra y ya no queda en el alma nueva altura. He descubierto tierra, decía Jesús, y nosotros descubrimos a un poeta. Llegó de la forma más azarosa que os podáis creer, lo que él decía tantas veces, con el famoso programa de Negro sobre Blanco. Una noche viendo el programa, pues apareció este gigante de la poesía, independientemente de su calidad, pues sobre todo me impactó su mensaje. De ahí empezamos a trabajarlo, ¿no? A conocerlo. No, me lo comentaste, yo no lo conocía y pues la propia curiosidad empecé a buscar, a trabajar al poeta y no, bueno, el mismo impacto que produjo en Jorge me produjo a mí y empezamos a trabajarlo, a leerlo, a difundirlo. El grupo empezó a crecer en Aranjuez, porque hay como una especie de colonia lizanista en Aranjuez. Y acudimos, bueno, lo contaremos ahora, pero hemos acudido muchas veces en viaje de peregrinación a Lizania. Nosotros somos archiveros del Real Sitio de Lizania, los tres. Y así fue, y luego ya empezó la relación con él, yendo con... Sí, creo que por seguir un poco, antes de meternos en materia, que es lo que estamos haciendo, para conocer realmente a lo que venimos, pues hablar algo de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, precisamente el impacto fue tan grande que decidimos, buscamos la manera, se presentó la manera de... Entonces, como había adquirido cierta relevancia, iba recitando a donde le invitaban y le invitamos a Aranjuez, en colaboración con CNT, en 2003 yo creo que fue, ¿no? Y a partir de entonces, pues la relación se extendió en el tiempo, se intensificó hasta tal punto de que yo personalmente termino siendo albacea de su testamento. ¿Sabes por qué? Sin conocerlo prácticamente de nada. Pero bueno, conociendo su obra, conocí a la persona, también impactante. Fue lo que decíamos, fuimos allí a ello, pero vamos a contar un poco más de cómo avanzamos en la obra, ¿no? Bueno, y vamos a empezar un poquito con la biografía también para los que no conocéis tanto a Jesús o no le conocéis. Haceros saber un poquito de él y qué es lo que nos lleva a nosotros a tener toda esta documentación en nuestras manos, ¿no? Porque pequeña introducción biográfica, ¿no? Vamos a decir así. Jesús nace en Barcelona en 1931, hijo de un matrimonio en pueblo de Zaragoza. Sí, en un barrio obrero de Barcelona. Sí, se cría, pues es una familia muy tradicional, muy conservadora, católica. De hecho, a él le crían y le educan mucho en esa fe, ¿no? Sí. Algo que luego él va cambiando, con el tiempo va desarrollando y evolucionando a nivel ideológico, político también. Su padre era barbero. Su padre era barbero, su madre ama de casa. Y bueno, es una persona que durante toda su vida, pues eso, sigue una evolución, vamos a decir, pues eso, personal.
Ahí vas viendo cosas suyas, documentos de académicos, bueno, vais viendo cosas. Sí, bueno, la presentación está hecha de imágenes suyas que han ido apareciendo, libros, poemas, un poco de todo, así un poco característico y peculiar también, porque hemos encontrado de todo, cosas nuestras también. Pero bueno, en lo que estábamos, ¿no? Jesús, mal estudiante al comienzo, en la escuela, en el instituto, tarda muchos años en sacarse la carrera de filosofía, porque, bueno, no lo hemos dicho todavía, pero aparte de poeta era filósofo. Un poeta y filósofo, vamos a decir así, que va de la mano, porque su poesía no es una poesía esteta, vamos a decir así, sino que es una poesía con un gran calado filosófico, amparada en su propia filosofía, en Lizania, que es el pensamiento que él nos transmite a partir de toda su obra. Y eso, no podemos decir que sea un poeta sin más, ¿no? Hablamos de uno de los grandes poetas seguramente de la literatura española del siglo XX, no dicho por nosotros, dicho por grandes figuras, grandes críticos de las letras españolas. Y bueno, también si hacemos esto principalmente es por sacar un poquito de la marginación o del ostracismo su obra, por hacérselo llegar a la gente. Es por lo que empezamos, yo creo que un poco todo esto. Dentro de lo que es su trayectoria, su formación, ya hemos hablado sumeramente, pero en el año 55, o sea, con 24 o 25 años, le galardonan con el premio Boscán, que era un premio que luego han ganado gente muy potente. Luego, antes, José Agustín Goytisol, lo recuerdo yo por lo menos. Que bueno, aquí tenemos justo a la imagen un recorte de periódico del año 56, ¿vale? Cuando se lo otorgan, ahí lo veis, Jardín Botánico de Jesús Lizano, premio entre 180 libros. Ahí aparece una pequeña entrevista al poeta de entonces, entre otros de los papeles que hemos encontrado, aparte de bibliografía secundaria que, bueno, yo en su día estuve buscando también en archivos y demás, y en hemerotecas, apareció este documento. A partir de lo que como gran poeta, lo que hemos dicho, gana el premio Boscán, pero realmente significa como un cambio vital en él de lo que significa el mundo literario. Se desengaña, gana un premio y empieza como a, ¿no? Realmente a rechazar el mundo cortesano. A renegar de lo académico, vamos a decirlo así. Y eso a su vez provoca que finalmente el mundo académico, el mundo literario, termine rechazándolo. Y en esa tesitura, en esa dicotomía, se maneja de toda su vida y porque toda su vida ha sido una reclamación de la importancia que tiene para él su obra, no su vida, pero bueno, ahora hablamos. Sí, como poeta es fundamental en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. De los mejores sonetistas, en clave objetiva, al nivel de Salinas, de Guillén o de... Bueno, él diría en la generación del 50 o algo así, iría con Goytisol o con estos, pero insisto, ganar ese premio le hace por principios ideológicos, pues ya va marcando un humanismo anarquista libertario y renuncia, y sobre todo crisis con el mundo literario, ¿no? Sí, también. Que le hace entrar en una gran contradicción, porque por un lado rechaza ese mundo académico en tantas ocasiones, pero por otro lado quiere el reconocimiento, es decir, él era reconocido, ¿no?, en los círculos poéticos, más tarde también en círculos, ¿no?, anarquistas, sí, años y años después, pero él quería el reconocimiento, vamos a decir, mediático, ¿no? Él lo rechaza, lo repudia, no quiere saber nada de ello, los pone a parir, pero luego sí que lo reclama y lo quiere, pero ¿para su obra o para él? Es ahí donde entra la contradicción de Jesús, ¿no? Para su obra. Que lo decía siempre, ¿no? Que somos un nido de complejitos. Bueno, y de todos modos, por otra parte, tiene cierta coherencia esa contradicción, porque también a lo largo de su trayectoria se advierte una especie de fusión de vida y obra, hasta el punto de que él muchas veces confunde el personaje con la persona, se confunde con el personaje, ya no solamente en los diversos heterónimos, sino también en la performance, siempre estaba actuando, ¿no? Sí, como él decía, ¿no?, su aventura poética y desventura vital. Sí. Hay otro detalle que puede ser relevante para de lo que estamos hablando, esa especie de rechazo. Él es un poeta que vive en Cataluña, en los círculos literarios catalanes. Su correspondencia demuestra que tenía relación con todo el ámbito. Sí, todo el elenco literario. Sí. Y sin embargo era un poeta en castellano, que en ciertos momentos eso ha podido ser un cierto... Sí, le perjudicó, yo creo. Sí, puede ser. Sí. Bueno, el hecho es que ese repudio encuentra una forma, en ese ambiente, encuentra una forma de reclamar para su obra la importancia que él sabe que tiene. Y empieza a redactar ya
las cartas al poder literario. Sí, bueno, esto son se da 15 cartas. 15 cartas, pero que se dan a lo largo de 28 años. La primera la publica en 1980, la última en 2008. La va publicando en diferentes revistas, periódicos. Aparecen luego todas recogidas en la segunda edición de su... Bueno, no, en su segunda Lizania, que se publicó en 2014, que la editó la FAL precisamente, Sí, ¿no? aquí está esta casa. Y ahí aparece, pues eso, todo lo, vamos a decir, justificaciones que él hacía de por qué el poder literario le había apartado del circuito y se justificaba a sí mismo, pues eso, ese ostracismo, esa marginación que había... Pero y al mismo tiempo era una reflexión sobre las deficiencias y los engranajes, una crítica y condena. Lo que le vale, yo creo que esa fue la cuestión. Sánchez Dragó en el programa ese le llamaría la atención la figura de Jesús Lizano, quizá la conocía, y lo lleva al programa ese televisivo que le catapulta, digamos, un poco, le catapulta al mundo... Al mundo, pero no es al mundo mediático masivo, es un mundo mediático muy, muy determinado, ¿no? Sí, pero ya eso le hace, por ejemplo, publicar una segunda edición de su Lizania, ¿no? La publica en el año 2001 y se agota. Se agota a partir del programa de televisión y ya tiene que sacar la segunda edición, que de hecho va a ser la imagen que veremos después de esta, de la foto de la obra de Jesús. Digo, de Jesús es curioso que, claro, en su biografía él realmente trabajaba en una editorial, pero tuvo la suerte de un buen jefe que le permitía trabajar. A ver, sí, eso, iba a trabajar. Ya su forma ingresó primero en el mundo académico, estuvo un año de profesor de filosofía, el antiseñor, acuérdate de eso que contaba, y luego el azar y la suerte quiere que entre a trabajar de lector externo en la editorial Vicens Vives. Y él mismo decía, no sabemos hasta qué punto todo esto puede contener un relato personal, bueno, ya muy editado, muchas veces contado y agradecido por el público. Quiero decir que, pero él trabajaba de lector externo en Vicens Vives y él decía que los compañeros le denunciaban al empresario porque se pasaba el día componiendo. Luego en su vida era muy disciplinado. Pues sabemos por su hijo David que en la casa que compartía, bueno, ya hablaremos, o no sé si es el momento, pero se levantaba a las 5 de la mañana, se sentaba con la máquina de escribir en el salón de su casa, que cerraba con llave, que es lo que cerraba con llave, y ahí empezaba ya a trabajar desde las 5 de la mañana, con una disciplina diaria, cotidiana. Acompañado de música clásica, ¿no? Como siempre. Acompañado de música clásica. Y era una cosa que, por lo que decíamos antes, entregó su vida a la obra, ¿no? Que Lizania es él, ¿no? Es, bueno... Bueno, eso también determina esa vida que entrega a su obra, hace que su vida personal se resienta, porque tiene con Ana Vila a David un hijo, se casan, viven 7 años, se separan, pero David vive con Jesús. Jesús recoge a su madre ya mayor. Ya su padre los había abandonado de niños. Bueno, es una historia también curiosa. Pero de todos modos, recoge a su madre y hay un tiempo en que viven los tres, la abuela, Jesús y el hijo, con un amigo de Jesús que se llama Satur y la hermana de Jesús, vivían todos en la misma casa. Y en ese contexto se crean también muchos conflictos. La relación que ha tenido Jesús con David ha sido compleja. Quiero decir, era para ilustrar un poco cómo la importancia que le daba a su obra repercute en su vida personal. Que es el resultado de cómo acaba sus días con alteraciones continuas de testamento, que ha significado que su legado que se haya podido conservar es porque los últimos herederos no les interesaba, no eran conscientes del material que tenían y que no bueno, pero es que podrían haberle sacado hay un paso intermedio. El último medio año más o menos, yo creo, entran en casa de Jesús a vivir una mujer y su compañero, y en ese momento se da el último cambio de testamento, que eso inicia un proceso judicial que concluye con que estemos hoy aquí. El proceso judicial consiste en que Cristian estuvo con él unos días antes.
pero sin decir nada. Bueno, hemos oído 1000 veces, con llamadas que teníamos semanales, hablábamos con él, que lo más importante era su obra, que teníamos que encargarnos de su obra. Nos hizo albaceas de su obra. Y sin embargo, en un último momento, por circunstancias que desconocemos, Jesús cambia el testamento y hace la heredera universal de su obra a esa mujer que lo cuidaba. Con lo cual, en los últimos momentos ya, la FAL tiene que actuar con rapidez y recoger de la casa todo lo que había, que es lo que nosotros estamos catalogando. Es para vincularlo un poco con el origen de todo esto. Sí, claro, todo viene a partir de esto, ¿no? De ese último cambio de testamento, en el cual siempre, lo que decimos, ¿no? A la obra le había dado tantísima importancia a Lizania, y si leemos su obra, tanto en prosa como en poesía, Lizania, y lo repite 1000 millones de veces en las cartas abiertas al poder literario. Y resulta curioso, ¿no? Que yo, por ejemplo, le visité 6 meses antes de que falleciese, en noviembre, y en diciembre se produce el último cambio de testamento. Y en mayo muere. Como lleva tantísimo tiempo, tantos años machacando con el mismo tema, y justo 5 meses antes de fallecer cambia el testamento y radicalmente todo lo que... O sea, cambia la idea que ha tenido toda la vida y que ha repetido tanto, la de que la obra pues acabase llegando al gran público, vamos a decirlo así. Sí. Y por eso resulta tan curioso, por eso su hijo ya entró en el proceso judicial para reclamar otra vez el tema de la obra y demás, y ahí es donde ya nos encontramos, ¿no? Claro, es que de esa recogida atropellada de ese material es el legado que nos hemos encontrado, que está siendo una tarea fascinante, pero el grado de ordenación es nulo. Ya nos hemos enfrentado con... el desorden propio de Jesús, sí, más el desorden del traslado. Claro. Los compañeros de la FAL fueron en el último momento, recogieron todo lo que se encontraron en aquella casa, que hemos estado unos cuantos aquí, habitaciones llenas de papeles. Papeles, libros. Los recogieron, los metieron en legajos según cayeron, y ya gracias a la FAL, por lo que ha dicho Juan Cruz antes, pues se nos propone, ¿no? Bueno, sí, en conversaciones completamente informales, pues se necesita... Bueno, os gusta el Lizano, pues está el Lizano por aquí, tenéis papeles, os queréis, os interesa. De esta manera tan poco profesional, ya veréis imágenes ahí. O sea, que nosotros realmente no éramos conscientes de la labor que íbamos a afrontar, yo no tenía ni idea. De hecho, ya lo hablaremos, pero cuando empezamos, estuvimos un tiempo trabajando y llegó un momento que tuvimos que volver atrás, cuando ya empezamos a comprender algo, para reorganizar un poco la labor. Sí, ahora hablamos de esto, pero bueno, antes de nada, ya para dejarlo claro y pasando esa parte, también, bueno, ¿no, Juan? Debe quedar claro que todavía no somos, quiero decir, la FAL, ¿no? Los herederos de la obra de Jesús, que todavía está un poco en el limbo, ¿no? No, sí, no. Fruto de ese proceso judicial. El juicio, bueno, eso tiene que ver también con lo que estamos haciendo, porque sí, la justicia, bueno, me refería al sistema jurídico, no ha sido justo, ha aplicado la ley, seguramente una juez aplicó la ley. También entra la componente del derecho catalán, que no, bueno, de herencias, sí, de herencias no son igual que el castellano, y la legítima no existe. Da igual, pero es la ley es legal, pero no es justa. Bueno, y entonces, bueno, hablaremos ahora. Adelanto ya una cosa que si no hemos dicho se va a decir, y es que el hecho de que Jesús sea un poeta, ha dicho, no estético, y es cierto, busca más el impacto, eso no significa que él no conoce perfectamente y maneja perfectamente las herramientas que tiene el lenguaje, todas las figuras literarias, conoce a todos los estilos, hasta el punto de que los parafrasea, los retrueca, los juega con ellos a placer, pero renuncia a los valores estéticos. Probablemente Jesús sea uno de los mejores sonetistas de la lengua española de todos los tiempos. Es un sonetista magistral, pero luego combina esto con el verso no libre, verso libérrimo, que quiero decir que está en los dos extremos. Para demostrar la pericia compositiva de Jesús, pues voy a leer un soneto que dedica, es un soneto de amor, a la compañera, dice él, de mi vida. Sueño con encontrarme en tu armonía y descansar del mundo y su estructura,
Sueño con olvidar tanta locura, recobrando en tus brazos mi alegría. Sueño con animar la poesía en la calma que otorga tu envoltura, la que da libertad a mi aventura de fundir inocencia y rebeldía. Sueño que seas tú quien me consuele de tanto desamor, de tanto anhelo, inquieto en el vivir a que me obligo. Sueño que seas tú quien me desvele hasta lograr por fin el alto vuelo, conmigo siempre, soledad, conmigo. Un poema de amor a la soledad. Pero bueno, analizadlo bien, lo recoge su criterios poética. matemáticos y veréis. Sí, la soledad, un tema que ha sido persistente y constante en su obra durante toda su vida y siempre su compañera más fiel, sí, él lo decía. Siempre la acompañó y fue con él. Entonces, bueno, a que también, bueno, ahora... Pero reclamaba al poder que se le reconociese, ¿no? Que estaba... Para que se le reconociese, ¿no? A su obra. A su obra, que se le reconociese su obra. Es que es diferente. Sí, pero bueno, que se le reconociese su obra. Bueno, y entonces aquí ya entramos nosotros, que es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? De nuestro trabajo... Sí, recibimos aquí el material, ¿no? Sí, recibimos... ¿Qué hacemos con él? Venga. Vale, ¿Qué hacemos recibimos? con ¿Qué él? tipo de material recibimos? Pues recibimos 87, si no recuerdo mal, cajas, ¿no? Legajos. Legajos. Carne de su madre. Término que entra en mi vida, legajo. Legajo, donde aparece, como ha dicho Jorge antes, pues un batiburrillo de papeles, todo mezclado, que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Nunca hemos trabajado, no somos ni archiveros, ni bibliotecarios, ni trabajamos con este tipo de documentos. Ha quedado claro que no somos profesionales. Y pues ya está, empezamos a abrir cajas, empiezan a salir papeles, quedamos un miércoles, otro miércoles, porque al final nosotros, en nuestro tiempo libre, pues nos cuadra los miércoles por la tarde, ¿no? Nos juntamos allí en el sindicato, en Aranjuez, y empezamos a hacerlo, ¿no? Empezamos el 13 de octubre de 2021, en una tarea que se prolongó durante 41 sesiones, quitando vacaciones, quitando momentos que no podíamos, etcétera. 41 sesiones de estar allí, trabajando, sacando papeles, ordenando, haciendo categorías, clasificando, porque al final, claro, lo que decimos, no teníamos ni idea de lo que nos enfrentamos realmente. Ahí podía haber de todo y salían, ahora os comentaremos categorías, fotocopias, obra original, algún libro, cartas, correspondencia propia, ajena, artículos periodísticos, recortes de prensa, fotocopias, muchas fotocopias que no sabemos para qué eran. Bueno, para divulgarse, Bueno, pero para divulgar su obra. Los 80 y tantos legajos se quedan reducidos después del la primera... En 57. Y aún así hay que afinar todo. Claro, nosotros hacemos una especie de purga, ¿no? Eliminando muchos papeles, pues eso, a lo mejor de un poema había, nos exageramos, 500 fotocopias. Entonces, y que van apareciendo constantemente, que no es que estén todos a la vez, que aparecen aquí 2, Cristian, aquí 24. Por explicar un poco lo de las fotocopias, había fotocopias de poemas suyos, de artículos que hacían sobre él y todo, porque lo que hacía era él, por su cuenta y riesgo, reenviar todo ese material a un montón de gente con la que tenía correspondencia, que luego veremos qué diversa era. Sí, personalidades de todo tipo, del mundo de la cultura, de la política, de la poesía, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante al final, el trabajo que nosotros desempeñamos, que bueno, ahora aparecerán algunas fotos, si es que no han aparecido ya, ¿no? Era juntarnos un par de horas los miércoles, sacar papeles, ir clasificando y viendo a partir de lo que aparecía por ahí cómo lo podíamos clasificar, ¿no? Porque Juan Cruz nos daba algunas directrices y a partir de eso y de lo que hacíamos nosotros, pues ya empezamos a discernir si esto era obra, si era un borrador, si era original, si no, si estaba manuscrito. Entonces ya pues eso se reduce en 30 legajos aproximadamente, que una vez hemos terminado nosotros el 12 de octubre de 2022, como digo, un año después, meses más tarde, vamos nosotros allí al archivo, a Juncler, en el mismo sitio, a reestructurar. Sacamos todo, lo llenamos todo de las categorías de los papeles y hacemos otra vez nuevas categorías. Lo juntamos, lo mezclamos y ya, ejemplo, del legajo al 1 al 3, obra original, del 3 al 6, correspondencia enviada, del 6 al 9, correspondencia recibida. Claro, y esto tiene una consecuencia inmediata, y es que estos legajos ya registrados y puestos, no sé en qué formato, pero disponibles en la red, permiten que un investigador del tipo que sea, al que le interese la obra de Lizano, o que venga buscando estudiando la obra de otro autor, pero que ha tenido relación con Lizano, etcétera, puede directamente venir digamos en la red, pero bueno, cuando venga aquí ya sabe en qué legajo está lo que él quiere. ¿Entendido? Bueno, no es una labor muy fina, pero es una labor que ayuda mucho. Sí, porque hemos ido aprendiendo realmente. Sí. Hemos concentrado lo que estamos diciendo por categorías. La más importante, desde luego, es la obra. Ha aparecido mucha manuscrita,
Pero también era curioso que él sí sabía qué poemas eran importantes y esas carpetillas sí que están un poco más colocadas, ¿no? Sí. Bueno, sí, hay una material manuscrito muchísimo, ¿no? Curioso lo de los diarios, ¿no? Que... Hay una serie de diarios que además son diarios, pero no están fechados. O sea, no sabemos a qué época corresponden, pero son diarios en los que muy singulares. ¿Sabes? Jesús estaba siempre escribiendo porque lleva diarios, escribe en papeles sueltos, en los libros que está leyendo escribe también. Lo lamentable de todo es que tiene una caligrafía ilegible, pero creedme, ilegible. Ya, sobre todo al final. sobre todo al final. Pero bueno, era capaz de componer un poema de circunstancias a cualquiera que se encontraba por el camino. Dentro de estas curiosidades, claro, esas grandes obras, esos poemas que nos suenan a todos de las personas curvas y mamíferos, la columna poética, varios manuscritos y como trabajo como de... Creo que en uno de los legajos creo que aglutinamos 2 o 3 versiones de la columna poética hasta que llegó la definitiva, creo. Porque él, lo que os decía, él era consciente de que sus grandes poemas había conseguido un buen resultado y sí que tenía como carpetas específicas de algunos, ¿no? Picapedreros, sastres... Sí, pero eso era lo menos. Podemos hablar un poco de las categorías que hemos... Sí. De las principales, porque hay algunas. Sí, aquí tenemos algunas de las categorías que hicimos como obra. Dentro de la obra también entendemos, aparte del original, todo el manuscrito, los borradores, las versiones de poemas, que como dice Jorge aparecieron bastantes, originales, encontramos de todo. Bueno, tenemos aquí lista incluso de ser en el fondo, que hemos visto ahí algunos ejemplares, de ser en el fondo, de poemas en la tierra, de la creación humana, el vendedor de globos, picapedreros. Además, hay una cosa muy curiosa, como he dicho antes, lo distribuía por su cuenta, ¿no? Ha editado obra en diversas editoriales más o menos potentes, generalmente no, pero mucha obra suya es autoeditada, de manera que él enviaba las obras a estos corresponsales que tenía. Y claro, resulta que nos hemos encontrado con cajas que no se han desembalado, que no sean en libros que no se han enviado. Hoy mismo hemos traído otras 2 de obra que él tenía en casa para distribuir, que se ha quedado sin distribuir. Sí. Bueno, pero por ejemplo, lo que es interesante es la correspondencia propia y ajena. Claro. No solamente es interesante por razones obvias, porque establece relaciones y vínculos, sino por la forma en que la hemos encontrado. Por ejemplo, encontramos, por supuesto, la correspondencia que recibe. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, Juan. Por ejemplo, una carta de Rafael Alberti donde le invita a visitarle tanto a él como a su mujer en el puerto de Santa María, le pone su número de teléfono. A continuación, en la presentación sale la foto que tiene con él de cuando le visitó. Pero Jorge lo cuenta. Sabemos si... Bueno, que creemos que es en el puerto de Santa María. Bueno, sí, lo se desplazaría a Jesús. Luego cuentas la anécdota, pero para terminar, le decía yo que estamos hablando de que hay correspondencia ajena, pero también conserva las cartas que él enviaba. Claro. Que es una cosa que me llama la atención, ¿no? No todas, por supuesto. También sabemos por Corredor Mateos y por otros que conservan cartas de Jesús que Jesús no conserva. Quiero decir que... Pero el volumen de cartas de correspondencia es tremendo. O sea, aquí hay que comentar varias cosas. En primer lugar, había mucha correspondencia enviada que le era de vuelta, es decir, como que no tenía destinatario y se la volvían a casa porque venía con el sello y lo veíamos. Sí. Luego, a nosotros encontramos y tenemos la foto de Jesús con Rafael. Nosotros tenemos un índice de todos los autores o personalidades a las que le envió carta, de las que recibió carta, pero más allá de eso, sabemos que hay más, ¿no? Pepe Corredor Mateos, que le conocimos en Barcelona, poeta de la generación de Jesús, de la época y amigo suyo. En su biblioteca nos lo comentó que él tenía un montonazo de correspondencia suya. Yo en su día fui igual al Archivo Histórico Nacional y encontré correspondencia con Luis Rosales, que también tenía y la tenemos por aquí guardada. Por hacer también una nómina de corresponsales de Jesús, que es también interesante. Sí. Bueno, por decir así, algunos famosos, Antonio Buero Vallejo, Gerardo Diego, me parece que, no sé si hemos Jorge Guillén, bueno, decimos los más famosos, ¿no? Jorge Guillén, Gabriel Celaya, Antonio Buero Vallejo, Vicente Alessandre. El IBEX que sí le respondía. Miguel, sí. Pero que del IBEX personal sí que le escribía un nombre que le... Miguel del IBEX. También, y luego filólogos, Manuel Alvar, Alonso Zamora Vicente. Guillermo Díaz Plaja. Sí, que sí. Y luego también
Luego había un segundo nivel de correspondencia con personajes más o menos de la cultura y la política en general. Tenemos correspondencia con Alfonso Guerra, Manuel Fraga Iribarne, la mujer de Rafael. La mujer de Rafael. Gente así más... Bueno. Sí, sí. Pero de todo tipo. Tenemos, ahora ya hablamos de memoria un poco, pero tenemos un índice de nombres larguísimo. De cartas y ordenando, ¿no? Pues alfabéticamente, enviada, recibida... Y esto fue pues locura, imaginad un montón de sillas ahí en el sindicato poniendo por orden alfabético todo lo que teníamos, todo lo que iba apareciendo, pues cosas muy un curiosas. Índice de más de 100, de más de 200 nombres. Sí. Bueno, un gente reseñable. Segundo, que antes apareció un dibujo, que a lo mejor os habéis preguntado qué era, de los picapedreros, ahora el vendedor de globos, luego aparecerá la creación. Eran algunos de los poemas que él empezó a escribir allá por el 55. Y esto es de su época de profesor en Barcelona, cuando trabajó 5 años de maestro, profesor de filosofía. Se ve que a los niños, porque hemos encontrado también el cuaderno del profesor, les hacía o les proponía el dibujar sus propios poemas. Y vemos cómo aparece, pues eso, el vendedor de globos, los picapedreros, bueno, muchísimos más. Hemos puesto alguno. Que, pues eso, lo destacamos de su época de docente, que por los años 60 tuvo en Barcelona también. ¿Cómo ve un niño la creación humana? Bueno, ahora aparecerá el dibujo, está bastante chulo. Hemos cogido los más chulos. Luego también otra categoría interesante es la de los artículos de prensa, porque generalmente son artículos de prensa propios, es decir, lo que escribía él, escribía periódicamente en algunas publicaciones, y también los artículos ajenos, es decir, artículos que escribían en general sobre su obra y sobre él como poeta, nunca, o sea, siempre en ese ámbito, claro. O sea, que esa es otra categoría. Sí, postales también, ¿no? Bueno, las postales también es otra anécdota curiosa, es que recibe postales, por supuesto, ajenas, pero también él se manda postales a su casa, él a sí mismo. Luego están documentos personales que también están interesantes. Sí, es que en documentos personales tenemos un mogollón de ¿no? ¿Lo mencionamos ahora? O tenemos, por ejemplo, bueno, el cuaderno del profesor del que ya he hablado, donde recoge un montonazo de documentos, dibujos de sus alumnos, testamentos... La cartilla de la mili, documento de divorcio. El cuaderno del de profesor con las fotos de los alumnos. Sí, también, documento de divorcio, el título de la universidad. Bueno, por aquí vais a ver ahora matrícula de la universidad. Algún documento aparecido cuando iba al colegio, cómo le evaluaban, ¿no? Aparecía por ahí cuaderno de calificación. El curso 43-44, cómo estaba evaluado, el DNI de su madre, yo qué sé, aparecen un montón. Bueno, también tenemos por ahí ¿cómo se dice? El testamento, no la separación. No, cuando su padre tenía una barbería, no lo he puesto. Aparecía el documento del padre comprando la barbería, las escrituras claro, de la barbería en Barcelona. Que toda esta miscelánea aparecía en cualquier legajo, dentro de un libro, dentro de un cuaderno, salía un taco de fotocopias que repasábamos y aparecía un manuscrito, pues había que separarlo de lo que era una fotocopia, de lo que podíamos considerar obra, manuscrito, original. Y bueno, pues la verdad que el trabajo era entre alucinante y tedioso, ¿no? Sí, no, es duro, porque... pero bueno, yo espero que al final valoremos un poco nuestra labor, no porque sea nuestra labor, lo que hacemos con la labor, con la obra de Jesús, porque a pesar de que es verdad que lo vengo pensando todo el tiempo, digo, qué imagen más poco favorable de esta actividad. La verdad es que es dura, tediosa. Es agradecida al final, ¿no? Pero luego espero valorarlo, adelantaros mi valoración. Mi valoración es bastante... Voy a seguir haciéndolo, o sea, que quiero decir que me compensa. No, hombre, y siempre al final era... Ahora igual menos con lo que estamos haciendo ahora, que ya lo contaremos después, pero en ese momento, al menos para mí, era bastante excitante en el sentido de nunca sabes qué te vas a encontrar. Sí. Pongo un ejemplo. Yo cuando estudié a Jesús hace ya unos cuantos años haciendo un máster, hice bastantes trabajos sobre él, y en un artículo de esto de bibliografía secundaria encontré en una entrevista que él había quedado segundo en el Premio Ciudad de Barcelona con una obra de teatro, Las Tres Ciudades. No hay constancia de aquello, él no lo publicó, nunca habló de ello. Yo escribí al Ayuntamiento de Barcelona, a la Consejería de Cultura de la Generalitat, nada, a un montón de sitios, no estaba por ningún lado. Pues con esa cosa de a ver cuándo sale, no salió nunca, pero bueno, salieron otras cosas, ¿no? Salieron, no sé, habrá que decir, pero salieron poemas nuevos que nunca habíamos leído. Es verdad que no conocemos todo seguramente, pero un mogollón de cosas que no conocíamos. ¿No? Sí, y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el poema, que parece que solo hizo ese. Salieron como varios poemas. Que, claro, conocemos la obra, pero es inabarcable, porque claro.
claro, empezamos con Lizania, que es casi el final y que casi un resumen de lo que podría ser su obra, pero en esas cajas que salían no abiertas, pues esas autoediciones, pues hemos descubierto mucha obra que yo, por ejemplo, no conocía. Luego también estimula la imaginación, decimos de satisfacción, pues tenemos el caso, ¿habéis visto una carta en que le invita a Rafael Alberti a Jesús que vaya para allá? ¿Habéis visto la foto de los dos? Y nosotros cuando encontramos una factura de un restaurante en Puerto de Santa María con un precio por un menú que yo no recuerdo, y claro, Jorge... hemos llegado a la conclusión de que fue cuando fue a visitar a Rafael Alberti. Nos montamos ya la historia, ¿no?, en la cabeza de que le había ido a ver, que había venido a comer juntos, que... Ya bueno, montamos la historia de los tres juntos, claro. Bueno, sobre todo Jorge. Sí. Podemos hablar... Que tiendo a la imaginación. Y, sí, bueno, esto es que lo vamos a comentar ahora después, justo porque, bueno, dio pie a uno de los artículos que también escribimos, que aparece en la revista del Sindicato de Aranjuez, pero bueno. Sí, ahora hablamos, sí. Ahora hablamos cuando entremos a hablar de la catalogación Sí, bibliográfica. porque ahora lo que hemos hecho ha sido hablar de los legajos, de papeles en general, y ahora estamos en la fase de catalogación de su biblioteca, Sí. los libros, en los que también aparecen cartas, pero bueno, lo fundamental es que estamos registrando y catalogando pues su biblioteca, la biblioteca que tenía allí. La biblioteca, sí. Pero bueno, antes de hablar de eso, hacemos un pequeño, otra vez, parón para recitar algún poema suyo para que no sea esto todo el rato hablar y hablar y hablar. Porque realmente estamos hablando... Bueno, profesionalidad. Aquí aparecemos nosotros el día aquel, en febrero de 2023, cuando fuimos al archivo de Juncler y con todos los papeles por todos lados, pues intentamos reestructurar, reorganizar todo lo que podíamos. Hay otra foto por ahí que ya se ven todos clasificados, ¿vale? Y en una mesa. Y encima de una mesa y todo apañado. Entonces, bueno... Pero era por falta de espacio, no porque... Sí, no porque seamos un desastre. El caso. Estamos hablando mucho de la biografía, de la ideología de Jesús, del trabajo, pero estamos hablando poco también de su poética, ¿no? Yo voy a aprovechar este poema, este soneto que voy a recitar, que voy a leer ahora de Jesús, para comentar también algunos aspectos de su estilo poético, más allá de su filosofía, que tampoco hemos comentado, y al final estaría bien que hablásemos de ella. Va pareja a su obra poética. Claro, sí, lo que decíamos al principio, que al ser un poeta y filósofo, pues va de la mano, no se disocia. Y bueno, este poema, por ejemplo, este soneto que se titula Hermanos, es buen ejemplo de ello, ¿no? Porque Jesús, que en una de sus obras de los años 80, que titula Mi mundo no es de este reino, haciendo referencia a otro poemario de Vicente Alessandri, si no recuerdo mal, quizá me estoy columpiando, bueno, sí. Que hacía esos juegos de palabras. Es una cita bíblica. Pues sí, lo que hace él es eso, pues hacer un poquito, darnos a conocer cómo para él todos somos hermanos, ¿no? Que es uno de sus principales conceptos dentro de su Lizania, de su comunismo mezcla, su pensamiento de la poética, hace un discurso filosófico que este es un buen ejemplo. Claro, y es un buen ejemplo este soneto que se titula Hermanos, que dice: sois mis hermanos, cosas, animales, astros, ríos y selvas turbadoras. Hermanos sois, minutos, días, horas, seres enanos y descomunales. Hermanas las auroras boreales, las tormentas, las playas, faunas, floras, las calladas especies, las cantoras, los fuegos y las tierras virginales, y las cuevas, las lunas y los vientos, todas las variaciones y aventuras, el grito hiriente y el rumor lejano, todos los infinitos firmamentos y todas sus extrañas criaturas. Tú, incluso, hombre terrible, eres mi hermano. Entonces aquí, pues, yo creo que se ve bien empapado de esa ideología que él tiene, ¿no? De ese pensamiento más libertario, de considerarnos a todos hermanos, todos parte de lo mismo, todos mamíferos, como repite y repite tantas veces. Pero aparte de eso, en el estilo poético, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Mucha numeración, mucha repetición, mucho machacar y machacar y machacar, que su poética consiste mucho en eso, ¿no? Tiene 4 ideas fijas y las repite, y las repite, y las repite, en sus poemas, en su prosa, en su filosofía. Y aquí lo que hemos visto, ¿no? Mis hermanos, cosas, animales, astros, ríos, selvas. Así. Esta es la poesía de Jesús un poco, que para tanto calado filosófico y trascendental como estamos diciendo que tiene, es una poesía muy sencilla, muy simple, muy asequible, ¿no? Dice cosas muy complejas con muy sencillas palabras, ¿no? Eso es una cosa muy a destacar que no hemos dicho todavía de Jesús.
¿No te dijo a ti que podría ser considerado Jesús un poeta postista? Y te dijo, pero qué tontería es esa. Sí, ¿no? Así, sí, ¿no? sí, claro, le llegaron a encuadrar. Por meterle en algún movimiento, porque claro, sí, con mal colocado, iría con el mundo de Ori, con autores así, pero que... Claro, por época, pues quizás sí hubiera encuadrado con alguna de esas generaciones. Y algunos poemas, porque como, en fin, como tienen una gama tan amplia, yo creo que hay poemas que, bueno, si hacemos un análisis, digamos, convencional, podrían ser considerados postistas, pero yo no, no lo veo. Pero qué tontería. Pero es lo que hablábamos antes, que realmente es un poeta clásico, tiene su colección de 212 sonetos, escribe y se inspira en la poesía clásica castellana, pero luego hace muchísimos juegos de palabras, muchísimos juegos poéticos, esto de cambiar el género con los poemos, sus recitales eran una locura, entre comillas, vamos a decirlo así. Entonces, sí, juega mucho con la poesía, que no es que por ser un poeta inspirado en la poesía clásica, pues se mueva siempre en esos márgenes. No. Vamos a cambiar lo que hacemos con la obra que está aquí, Juan. Claro, sí. No hablemos del poeta, hablemos de lo vale, y ya esto servía a modo de introducción para la catalogación bibliográfica de toda su biblioteca, es decir, no solamente su biblioteca propia y personal de Jesús Lizano, sino de lo que él tenía en casa, ¿no? Nosotros que hemos estado allí hemos visto que su casa pues era una maraña de libros, tenías que apartarlo todo a lo mejor para poder comer encima de la mesa, ibas a una habitación y estaba llena de libros y libros y libros y libros. Y ahí es el momento de recogida, yo creo que se lo curraron, ¿eh? Sí, conseguir hacerlo eso. Sí. Empezamos el 29 de marzo de 2023 con los libros. Terminamos esa foto que habéis visto ahora de Juan y mía en Juncler, eso era en febrero de 2023. Empezamos el 29 de marzo de 2023, seguimos, llevaremos 1100 y pico libros catalogados aproximadamente. Faltan, no sabemos cuántos. Pero bueno, en esa empresa estamos, ¿no? Todos los miércoles estamos ahí, nuestro rato con el ordenador, uno dictando, el otro copiando. Bueno, y la clasificación de libros ya es más estándar, es seguir la CDU se llama, ¿no? La CDU, tenemos un... Pon ahí. Mira, aquí está el ejemplo, ¿vale? Bueno, no me voy a levantar, pero ahí podéis ver, si os fijáis, ahí tenemos a la izquierda el número de registro, autor, título, editorial, colección, lugar de edición, fecha... ISBN o depósito legal, idioma, páginas. Luego no aparece más para allá, pero aparece también la CDU, notas controladas. Sí, más celdas en las que de forma más específica marcamos si el libro está intonso, si está muy deteriorado, si le falta el lomo, tiene dedicatoria, si aparece alguna manuscrito, si aparece la dedicatoria. Es curioso que mucha obra poética de la que él recibía viene dedicada por los autores. Sí, claro, hombre. Claro, como poeta, como filósofo, como artista, pues el grueso de los libros que nos encontramos es literatura, filosofía, arte y música, ¿no? Sí, ahora igual es el momento de hablar de por qué, de la vinculación del proceso judicial con la labor de la FAL. Resulta que como consecuencia del juicio que se perdió la heredera universal, era esta mujer María, que desconocía absolutamente con qué materia estaba tratando, no sabía nada de Jesús, ni le interesaba Jesús, ni nada. De hecho, siempre... pero claro, en el proceso judicial los abogados dijeron que cuando alguien que era heredero de los derechos intelectuales, eso es, puede perderlos por falta de interés, y al mismo tiempo, si alguna institución, en este caso sería la FAL, muestra su interés en la obra en este caso de Jesús, eso nos decidió, además de registrarlo, en hacer una serie de actos o tomar una serie de iniciativas, entre las cuales está la publicación mensual de un artículo al mes en la revista de CNT Aranjuez de Altajo. Y eso es lo que os vamos a contar. Por ejemplo, hemos hablado del artículo que hizo Jorge, ese artículo de ciencia ficción, el posible encuentro, la comida en ese bar y todo eso. Hizo un artículo, por ejemplo, pero también hay otro tipo de artículos que tratan los temas más diversos, ¿no? Por ejemplo, hay 3 o 4 artículos que hablan de su biografía, de diversos aspectos de su biografía. Hablan de su obra poética, de diversos aspectos, de su obra filosófica, de su papel como editor también. Jesús, hubo un tiempo en que le encargaban, ha editado al Conde Lucanor, a Aristófanes, un libro de sonetos, los mejores sonetos que yo recuerde ahora en este momento, ¿no? Quiero decir que lo editaba. Pues también hay un artículo sobre su labor de editor.
Hay también artículos que hablan sobre conceptos de Lizano, hay artículos que hablan de las influencias que ha tenido, la influencia que ha transmitido, o su labor como crítico, o sus heterónimos, o su educación, o sobre capital, ya de carácter más amplio ideológico, de capitalismo y anticapitalismo, o sobre su correspondencia. O sea, que tiene estos artículos que están escribiendo para intentar recuperar los derechos sobre su obra, pues tienen un resultado físico que tiene también importancia, ¿no? Bueno, claro, estamos nosotros en el proceso. Sí. Empezamos el primero, por mí, el número 35 de la revista por diciembre de 2021. Eso. Y nos vamos alternando, ¿no? Cada mes hacemos el artículo 1, aparece ahí en la revista Al Tajo de CNT Aranjuez. Y pues lo que ha dicho Juan, tratamos todos los temas. Empecé yo con una introducción al trabajo de lo que estábamos haciendo, más a nivel expositivo, vamos a decir así, y ya a partir de aquí pues contar lo que vemos, sí, paranoias como lo que nos vamos animando. Sí, y hacemos de todo. No sé. Sí, luego también, por ejemplo, hacemos colaboraciones externas. Un artículo salió en el Bicel, en la revista de la Fundación. Hacemos presentaciones aquí en la FAL, el CNT en Madrid. Bueno, en su esto día, mismo. En su día, ya por noviembre de 2014, hace 10 años, está en YouTube también, hicimos un homenaje en CNT Aranjuez. Nosotros y ese grupo de lizanistas de allí, también Maite, que está aquí presente, a la figura de Jesús. Hablamos sobre él, centrándonos más en su obra principalmente, en los que le conocían o lo que yo le conocí, recitamos sobre él bastante, ¿no? Fue un poquito ahí... Bueno. Sí, ahí creo que desconocíamos que íbamos a poder trabajar el legado de un poeta como lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Porque ahí actuábamos como, no solo como aficionados, como entusiastas lizanistas, que nos llega hasta hoy. Sí. Que de, no sé, 4 o 5 veces íbamos a Barcelona allí con el numerito, y la primera vez nos recibió, ¿qué les pasa esto? Porque aparecimos con unas barbas muy blancas, como... Pero y no sé si pillaba la ironía o diría... Jesús, digo, Jorge, tú abres la puerta de tu casa y te encuentras a 6 o 7 personas, todos con barbas, y no conoces a nadie. ¿Qué es esto? Claro, pero íbamos... y no es Navidad ni nada de eso. Pero fuimos mejorando, ¿no? Porque una vez fuimos 14 y nos pusimos todos uno como esto... Camisetas. El día de las camisetas, pero con los hombres y estos anuncios, una cartulina por delante y por detrás... Sí. Y éramos 14, que nos recibió con la foto con la pancarta de la manifestación. Sí. Tuvimos la mala suerte de conocerle mayor ya. Ya se le preguntaba, no recordaba. Bueno, sí, la última fase ya sí. Claro, yo por ejemplo, lo que os he comentado, cuando fui a visitarle 6 meses antes de que falleciese, yo ahí estaba en mi máster de investigación de literatura, centré casi todo en Lizano, el TFM también, y quería incluir una entrevista a Jesús. Llegué allí yo con mi entrevista, tan contento, y cuando tras hablar con él 5 minutos dije, aquí ya entrevista poca, porque ya pues el pobre a última hora estaba pues... Bueno, tenía claro su idea, pero ya para cosas más concretas que me podían a lo mejor a mí hacer falta para lo que yo quería, no. Entonces sí que es verdad que pues eso, hablabas con él, te contaba, te explicaba, te decía, te saltaba por allá por donde saltaba, pero ya no estaba tan fino, ¿no? A última hora para poder indagar en aspectos de su obra que quizá unos años antes, ¿no? Cuando vino Aranjuez con vosotros en 2003 o 2004 sí pudo hacer, ¿no? Que hizo una presentación también en Aranjuez. Sí, ahí sí. Pero bueno, aquí te dijo que le hicieses una foto como si estuviese muerto, ¿no? Eso, ¿no? Sí, bueno, sí, así bueno. en la cama. Muy teatrero, que habéis visto alguna muy teatrero. Bueno, aquella vez que vino Aranjuez a recitar, después de la recitación, que fuimos todos a comer a un bar, bueno, hizo de camarero, montó ahí una historia, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Y la de mayor eso, quería adaptar, que es resultado del proceso convulso de los testamentos y de cómo ha llegado el legado. Fuimos Maite y yo quedando un año para su muerte y nos dio la vara con que adoptásemos al abuelo. Eso se lo decía ya de siempre. A Juan se lo decía, 10 años antes. A Cristian se lo dijo, y las últimas personas que le cuidaron realmente fueron los que aprovecharon ese momento, porque cambió el testamento y le nombró a ellos
herederos. Herederos. Que podría haber sido cualquiera que hubiese pasado por allí la última semana de su vida. Sí, claro, de lo que hablamos al principio de eso de la soledad que tanto habla en su obra, era contradictorio en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a lo que decíamos de la poesía, que no quería el caso de lo académico, pero luego lo reclamaba, con la soledad lo mismo. Que se quejaba de ello, decía que la soledad era su compañera, pero luego enseguida adopta un abuelo. Pero bueno, no deja de ser. Era también una impostura, yo creo, sí, una performance. ¿No? Sí. Hay que tomarlo. Bueno, como esta foto que tenemos, ¿no? De Jesús ahí asomando cadáver o dormido en un armario. Claro, hemos puesto fotos de estas así graciosas, curiosas de Jesús. Que han salido muchas fotografías en todo ese legado, tiene su categoría propia, claro, que no, ese caos que él tenía para todo, claro, no tenía álbumes, tenía alguno, pero tenía fotos de marcapáginas o en cualquier sitio. Bueno, podemos hablar ya de su legado. Sí. Bueno, pues eso, el legado está empezando ya a dar sus frutos. Bueno, sabemos, por ejemplo, tenemos constatada ya una tesis que hizo Chiara Pezzi. ¿Estaba en español o era en italiano? Italiano y en español. Pero no sé si la hizo en Italia o aquí. Creo que fue allí. Allí, ¿verdad? Sí, pero... Vale. Y eso que nos conste no quiere decir que no haya más, por lo menos que sean accesibles públicamente. Luego tiene 2 traducciones al portugués, una de Lizano en Lusitania y la de Abreu, Carlos de Abreu, que es mundo ¿cómo es? Mundo real poético. Mundo real poético, sí. Y luego también, bueno, 2 poemas que se le tradujeron al griego. Luego hay lizanistas en Santander que le hicieron homenaje, en Barcelona también recibieron homenaje, en Asturias, en Aranjuez, en Fuenlabrada hay una biblioteca, la biblioteca de CNT, lleva el nombre de Jesús Lizano, y luego hay poetas que siguen su rastro confeso como Marc Márquez y otros que o Luis de Laos, aquí presente, y otros que lo ocultan vergonzosamente como Felipe de Zapico. Sí, claro, estos son poetas que nosotros quizá entre todos sus papeles hemos encontrado esa influencia de Jesús, pero es cierto que luego encontramos pues que dentro de esos círculos poéticos, porque él se dedicaba a esto, ¿no? Una vez se jubiló ya de la editorial de Vicent Vives, se dedicaba a ir recitando, e iba a diferentes recitales que se daban por toda España y era muy conocido a esos niveles. Por ejemplo, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? David González, un poeta de Gijón que falleció el año pasado, muy seguidor de Jesús. Le conoció en unas jornadas poéticas en Huelva, si no recuerdo mal, y fue porque una compañera de la universidad también lo estudiaba. Pero simplemente por decir que, aunque a nosotros nos pareciese que no lo era tanto, pero sí que es verdad que dentro de esos círculos tenía muchísima importancia, ¿no, Jesús? Sí, hoy mismo, y es una casualidad, pero hoy mismo, esta mañana me he desayunado leyendo un artículo que hizo David Castillo, que era también, mira, albacea, David Castillo del año 1978 sobre Lizano, en la revista Hora de Poesía o algo así. O sea que... digamos que sí que hay material, sí. Sí, no, claro, porque además esto no lo hemos dicho y de hecho en su Lizania aparece recogido y yo, bueno, en toda la bibliografía secundaria esa que os comento que vi, que investigué, aparecen pues eso, multitud de escritores, de críticos, de filólogos, donde hablan de él, de su figura como poeta y le ponen ese punto de uno de los grandes poetas líricos de la literatura española del siglo XX, ¿no? O sea que esa marginación de la que hablábamos, a la que él se cree sometido, realmente en cierta manera no era tanto, ¿no? Porque dentro de esos círculos, bueno, si los estáis atentos, estáis viendo, mirad, Vicente Alessandre, Guillén, lo que hemos comentado ya, ¿no? Toda esta gente que en esas cartas, que no las estamos leyendo ni comentando, pero sí que le hablan de su obra, porque él se ve que enviaba todas sus obras a la gente, ¿no? Y le decían, Jesús, me ha gustado mucho la obra, y las comentaban, las criticaban, las analizaban, y, por ejemplo, ¿no? Por cierto, Labios como espadas, lo tenéis ahí en esa mesa. Tenéis ahí ejemplares de Labios como espadas, ese del que está hablando ahí Vicente Alessandre. Sí. Bueno, que el reconocimiento sí que era por parte del mundo cultural, de un cierto mundo cultural, pero, en fin, decir que eso era reconocimiento, sí. Recordar que el grado, el número de fotocopias que aparecían cuando él dedicaba él sacaba un libro, editaba un libro, pues lo acompañaría de la pequeña reseña que él hacía y
Pues sí, si aparecía a lo mejor naves como espadas, pues un taco de 500 fotocopias. Le llegarían al 50, 100, pero bueno, él tenía más aspiraciones, desde luego, de llegar a más gente, ¿no? Sí, claro, lo que sabíamos que hacía era eso, mensajear con cartas, con poemas, con sus obras. Vamos, una vez encontramos una carta de Moncloa, ¿no? Cuando estaba Adolfo Suárez o Felipe González. No, Alfonso Guerra. Bueno, claro, Alfonso Guerra. No, con Alfonso Guerra se felicitaban el año. Vale, pero llegó que le envió una carta en la que el presidente del gobierno sí le decía muchas gracias por haberme enviado tu obra, ¿no? Que incluso llegamos a ver eso, que, jolín, que le mandaba su obra incluso hasta Felipe González en su día. No es reconocimiento. No reconocimiento, pero que él, en su afán por que todo el mundo conociese su obra, la enviaba, la mandaba, sus poemas, sus obras. Sí. Bueno. Cerramos No, el acto. sí, bueno. No el acto, vamos, aquí estamos, pero... Bueno, ya sabéis que la tipología poética de Jesús es muy amplia, ya hemos dicho, sonetos, epigramas, verso libre, florecillas, pero seguro que los conocéis, que una variante poética que tiene es el poema coral. Que se canta a ¿Conocéis el Popocatépetl? Por supuesto. ¿No? Pues yo qué sé, a modo de cierre, de colofón, pues sácalo, venga, hombre. Nos gustaría cerrar este tiempo que hemos tenido para presentaros lo que hacemos de la obra de Jesús y a Jesús, que van unidos, ya eso. Y bueno, pues para terminar, pues a mí me gusta mucho el Popocatépetl. Venga. Que bueno, creo que todos, pero bueno, te puedo explicar, hay una especie de corego y hay que repetir lo que dice. Empiezo ya. Venga. Pues canto yo entonces. Venga, canta tú, pero canta bien. Venga. Necesito esto. Canción del Popocatépetl. Venga. Iré al Popocatépetl. Al Popocatépetl. Al Popó. Al Popó. Catepel. Catepel. Al Po. Al Po. Popocatépetl. Popocatépetl. Estemun. Estemun. Estemun dejaré. Estemun dejaré. Estemun. Estemun. Este ser. De. Y al cráter llegaré. Y al cráter llegaré. Al cráter. Al cráter. Del Popó. Del Popó. Catepel. 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 Seré. Una llama tan son. Una llama tan so. Vuelta al fue. Vuelta al fue. Vuelta al Po. Vuelta al Po. Popocá. Popocá. Popocatépetl. 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 Soy un ar. Soy una. Que ya ardé. Que ya ardé. Debe arder. Debe arder. Que ya dio. Que ya dio. Dios sufru. Dios sufru. Entre ser Entre ser y no ser. Y no ser. El Popocatépetl. El Popocatépetl. El Popocatépetl. El Popocatépetl. Me lanzaré al Popocatépetl. Me lanzaré el Popocatépetl. Me moriré. Me moripoporé. Me poporé. Me poporé. Sobre la sel sobre la sel y los desiertos. y los desiertos. Se oirá. Se oirá. Huirá. Huirá. La bien. 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 Bien. Del Popocatépetl. Del Popó. Del Popó. Popocatépetl. Popocatépetl. Popocatépetl.